Vamos a platicar con el doctor Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo pediatra, y lo tengo en la línea. Doctor, la importancia de tener un sistema inmunológico sano, equilibrado, en nuestros niveles óptimos, ¿verdad?, para poder estar alertas y enfrentar pues cualquier virus o bacteria que pueda ser afectado de manera externa. ¿Cómo le va? Gracias por esta charla. Gracias por la invitación, Joel, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Platiquemos de la importancia, pues, sabemos de todo este tipo de enfermedades y a todo lo que nos estamos enfrentando y pues la importancia de saber que fortalecer nuestro sistema inmunológico pues es la mejor herramienta y es lo mejor que podemos hacer ante toda esta situación. Claro, esto es muy importante y todos sabemos que si un individuo, ya de la edad cual sea, desde niño hasta el adulto, si presenta un nivel de protección natural generada por su propio cuerpo, pues le va a impedir enfermarse. Entonces, todos sabemos que existen varios aspectos que permiten que nuestras defensas estén bien integradas. Esto significa que tenemos que ubicar cuáles son nuestros mecanismos de defensas ante cualquier infección, llámese bacterias, virus, hongos, es decir, cómo nos defendemos. Entonces, una forma importante son las partes externas de nuestro cuerpo, como es la piel, las mucosas, es decir, lo que se encuentra en las fosas nasales, en la boca, en las vías urinarias o en el tubo digestivo. Eso se le llaman mucosas. Entonces, todas estas estructuras deben de estar integralmente compuestas, es decir, no deben de existir una ruptura en las mismas para impedir que los bichos entren, es decir, la presencia de grietas, literalmente. Entonces, los epitelios y la piel, en general, se mantienen integradas cuando estamos bien hidratados, cuando estamos con buena nutrición, cuando tenemos un aporte de vitaminas correctas, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina A, son elementos que hacen que nuestras mucosas y nuestra piel estén perfectamente bien armadas. Entonces, partiendo de ese principio, estamos hablando exclusivamente de las estructuras que son barreras, que impiden que entren cualquier tipo de bicho. Pero cuando existe esa ruptura de barreras ocasionada por contaminación, por falta de un adecuado aporte vitamínico o por las infecciones que pueden ser muy agresivas, pues evidentemente los bichos entran en cualquier momento y pueden ocasionarnos daño. Una persona que fuma, una persona que se encuentra en un hábito inadecuado como el vapeo, origina que nuestras mucosas tengan menos protección de lo normal y se sometan a un riesgo elevado de infección. Entonces, este simple hecho es suficiente para mejorar nuestra protección. Abajo de la piel y abajo de las mucosas existen células. Estas células son las que comen a los bichos, que penetran. Entonces es otro nivel de defensas que se llama fagocitosis, es decir, se las comen. Fagos es comer, citosis es célula. Entonces se comen a las células malas. Estas células protectoras son nuestro ejército de primer contacto. Entonces, fortalecer también estas células fagocíticas, que así se les llama, es muy importante. Para eso tenemos evidentemente los aspectos nutricionales, como ya lo señalé, pero también existen otro tipo de elementos como inmunoestimulantes que ayudan a mejorar esta función de estas células para que lleguen corriendo, por decirlo así, al sitio donde entran los bichos y se activen para comérselos de manera correcta. Entonces, los inmunomoduladores, doctor, son los que van a reforzar nuestro sistema inmunológico. Es una alternativa. Es una alternativa, es un complemento. Es un elemento que ayuda a lo que ya señalaba anteriormente, a los buenos hábitos, a la buena nutrición, etcétera, a no estar en una zona contaminada para vivir, pero eso a veces es imposible, el no fumar. Entonces esto nos ayuda a que las células se activen y mejoren su capacidad de identificación y de fagocitosis, es decir, se comen más fácilmente a los bichos. Esa es una forma muy importante que podemos nosotros utilizar para defendernos. Doctor, los inmunomoduladores entonces los encontramos
de fácil acceso, es decir, los podemos comprar directamente en farmacia, son bajo prescripción, se requiere algún estudio para saber cuáles son nuestros niveles de nutrientes, en fin, lo que puede estar afectando nuestro sistema inmunológico. Definitivamente estos elementos son muy fáciles de adquirir. Ahora, hay muchos en el mercado. Aquí lo importante es saber cuáles son los que son verdaderamente útiles y cuáles no, porque ahorita ustedes escuchan cualquier anuncio en la televisión o en la radio y resulta que todos los que están anunciándose curan todo. Imagínense si realmente curaran todo. Hay por ahí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es lo que se oye del factor de transferencia. El factor de transferencia lo anuncian que quita desde cáncer hasta callos. Entonces, esto es obviamente una mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchemos. Últimamente ha salido por ahí alguna publicación donde dicen que ya apareció un inmunoestimulante que ayuda a evitar que el virus entre a la célula. Eso, muchos fármacos que se están usando actualmente para COVID tienen ese principio, nada más que obviamente falta mucha investigación para demostrarlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos y con lo que vemos en la publicidad para poder decidir cuál es el más correcto. Ahora, cuando escuchamos que curan todo, ya de entrada ni los usemos, porque no es así. Como mencioné hace un momento, un inmunoestimulante ayuda a todos los elementos que señalé para reforzar las defensas. Es un coadyuvante, es una medida auxiliar de tratamiento. Correcto. Actualmente hay uno que se llama Pidotimod, que es muy útil y que realmente tiene esa finalidad. Y hay estudios que lo avalan, tanto para alergias como para enfermedades de infección frecuente. Pero como señalé, es un elemento que ayuda, colabora, no es que resulte ser la solución final, porque entonces ya seríamos unos farsantes. Doctor, entonces, digo, para aclarar esto y que nuestra audiencia, por supuesto, tenga todos estos elementos, un buen ejercicio, una buena alimentación, ejercicio, un buen descanso y apoyarnos desde luego con todo este tipo de auxiliares como es el Pidotimod, menciona usted, que es confiable. Podemos reforzar nuestro sistema inmunológico y con esto pues afrontando no más este virus, sino una gran cantidad de virus y bacterias que por mucho tiempo hemos convivido con ellos. Así es, y fíjense que lo que es más frecuente en las infecciones, como vemos ahorita, respiratorias de esta época, son virus. Obviamente coronavirus es un virus respiratorio y vamos a llamarla así, es una variante de los virus que ya teníamos anteriormente. El coronavirus tiene primos que ya los conocíamos desde hace muchos años, nada más que este se transformó en un virus muy agresivo, como es lo que estamos viviendo en estos 2 años. Pero evidentemente lo que tenemos que reforzar es la forma en cómo identifican nuestras células esos virus y los matan, es decir, los eliminan. Quiero señalar que aparte de ese mecanismo de defensa que mostraba que era la piel, la mucosa, las células, existen mecanismos de defensa específicos, es decir, ya lo que ahorita se está utilizando, por ejemplo, con las vacunas, el formar anticuerpos especiales para esos virus y células especiales para cada virus. Eso se llama inmunidad específica. Los inmunoestimulantes, por ejemplo, en este caso Pidotimod, ayuda a que se formen bien esos anticuerpos, ayuda a las vacunas, puede ayudar a las vacunas a que se tengan mayor efecto. Entonces es una utilidad que se puede buscar adicional. Entonces fíjense, cuando tienen ustedes un médico que los está asesorando y sabe cómo funcionan estos elementos, es muy fácil que les digan, te vas a vacunar contra COVID, entonces es muy fácil que te puedas tomar esto como una medida auxiliar para tu vacuna y que te sirva como un apoyo para que tengas buena respuesta de defensas. Entonces vean cómo se puede ir ligando el conocimiento utilizando esos principios para poder auxiliar a una persona que tiene muchos problemas de salud.
Doctor, ¿y cuál es el médico de primer contacto que nos puede auxiliar en esto para decirnos exactamente cuál es el tratamiento, la prescripción, cómo tomarlo, etcétera? El médico de primer contacto es exactamente eso, el médico al que ustedes acuden a su consultorio. Quiero que tengan mucho cuidado con algo. Obviamente todos los médicos, tanto generales, familiares, especialistas, somos médicos de primer contacto porque obviamente muchas veces vemos a los pacientes por primera vez, pero existen médicos que tienen actualmente la tendencia comercial de decirle, por ejemplo, los que están, y lo voy a señalar, en farmacias o en esos lugares donde prácticamente venden la medicina luego, que tienen desgraciadamente la convicción de que tienen que recetar muchos medicamentos que vendan en esas farmacias, llámese genéricos o llámese de patente. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién consultamos, porque algunos de ellos les van a recetar a fuerza, por ejemplo, antibiótico. Entonces es muy fácil que ustedes reciban una receta de antibiótico y el antibiótico mata bacterias, no mata virus. Entonces ahorita, por ejemplo, sería muy incongruente que utilizáramos antibiótico cuando tenemos una infección por COVID. COVID es virus, no se mata con antibióticos. Y muchas recetas que ahorita están saliendo de farmacias o de médicos de farmacias están teniendo antibiótico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso no nos ayuda en nada. Doctor, y por último, bueno, ¿cuál es el estudio o el diagnóstico que nos permite valorar al sistema inmunológico? Evidentemente, el estudio más fácil es la historia clínica y la valoración del médico para saber si es una persona que tiene buena defensa o buena respuesta de sus defensas, no tiene alergias, que no tenga una alteración como por ejemplo un inicio de una enfermedad tan grave como el cáncer, de que no tenga una situación de que sus defensas lo estén atacando, que es como se llama esto, la autoinmunidad, o el ejemplo clásico, el artritis, el lupus, etcétera, que no tenga lo que se conoce como inmunodeficiencias. Y hay inmunodeficiencias primarias con las que un niño nace, y hay inmunodeficiencias secundarias como por ejemplo el SIDA. Entonces hay muchas personas que se enferman muy frecuentemente y tienen todos estos defectos de defensas que los tenemos que analizar como médicos. Tenemos la obligación de descartar que tengan esas enfermedades. Y cuando se descarta alguna de ellas o todas, entonces ya nomás lo único que queda es reforzar las defensas. Entonces, fíjense, es diferente tener cáncer porque esto no lo cura o no lo remedia más que el oncólogo. Es diferente de tener una autoinmunidad como es lupus o artritis que lo atiende un inmunólogo. Es diferente tener SIDA, que eso requiere un tratamiento muy especial. Entre este tipo de conducta, una manera nos ayuda para que la respuesta de una persona sea eficiente y sea adecuada. No siempre se recetan inmunoestimulantes, se tiene que establecer un diagnóstico preciso para que las personas que lo usen de manera segura. Muy bien, doctor Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo pediatra. Nos habla pues la importancia de mantener sano nuestro sistema inmunológico. Desde luego, doctor, pues todos los cuidados que se han estado mencionando para seguir combatiendo estas infecciones, ¿no? Como es el cubrebocas, el lavado de manos, la distancia sana, en fin, reforzar nuestro sistema inmunológico, como en esta ocasión usted nos recomienda el Pido-Timol. Así es. Pues estoy a sus órdenes, Joel, y en lo que se ofrezca. Muchas gracias por invitar.